Comenzamos con la última de las 3 rutas de aprendizaje ofrecidas por Microsoft para la preparación del examen de certificación AZ900 Azure Fundamentals. Ruta 3. Descripción de la administración y la gobernanza de Azure. Esta ruta consta de 4 módulos. Comencemos con el primero. En este módulo, se presentarán los factores que afectan a los costos en Azure y las herramientas para ayudarle a predecir los costos potenciales y supervisar y controlar los costos. Descripción de los factores que pueden afectar a los costos en Azure. En el vídeo siguiente se proporciona una introducción a los elementos que pueden afectar a los costos en Azure. How much does Azure cost? The answer to this common question depends on many factors, such as services used, workloads, networking needs, and storage requirements. Azure provides several tools to help you understand your costs and savings when moving to the cloud. First, the Total Cost of Ownership, or TCO, calculator helps you understand the cost savings of operating your solution on Azure compared to your on-premises data center. Define your workloads by specifying your current on-premises infrastructure based on servers, databases, storage, and networking. Then you can make adjustments to costs based on your location and organization. Finally, you can view a report that shows your costs and savings over time. The second useful tool is the pricing calculator, which can help you determine which Azure services best fit your budget. As you select your subscriptions, services, resources, and third-party solutions, you can add up your costs. You can make adjustments for regions, billing options, dev test pricing, and support options. This can give you a good estimate of the costs of your plans. To monitor your actual costs, you can use the Azure Advisor. It can make recommendations around unused resources and ways to optimize your services. You can also set spending limits on your costs to prevent accidental cost overruns. By using these tools, you can monitor your costs while tracking your overall long-term savings of moving to the cloud. Azure desplaza los costos de desarrollo del gasto de capital, CAPEX, de la construcción y mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones a un gasto operativo, OPEX, de alquiler de la infraestructura según la necesite, ya sea de proceso, de almacenamiento, redes, etc. Ese costo de OPEX puede verse afectado por muchos factores. Algunos de los factores que afectan son los siguientes. Tipo de recurso. Consumo. Mantenimiento. Geografía. Tipo de suscripción. Azure Marketplace. Tipo de recurso. Varios factores influyen en el costo de los recursos de Azure. El tipo de recursos, la configuración del recurso y la región de Azure afectarán cuánto cuesta un recurso. Al aprovisionar un recurso de Azure, Azure crea instancias de uso medido para ese recurso. Los medidores realizan el seguimiento del uso de los recursos y generan un registro de uso que se usa para calcular la factura. Ejemplos. Con una cuenta de almacenamiento, se especifica un tipo como blob, un nivel de rendimiento, un nivel de acceso, una configuración de redundancia y una región. La creación de la misma cuenta de almacenamiento en otras regiones puede mostrar otros costos y el cambio de cualquiera de las opciones de configuración también puede afectar al precio. Con una máquina virtual, VM, es posible que tenga que considerar la posibilidad de licencias para el sistema operativo u otro software, el procesador y el número de núcleos de la máquina virtual. El almacenamiento conectado y la interfaz de red. Como sucede con el almacenamiento, el aprovisionamiento de la misma máquina virtual en otras regiones puede dar lugar a otros costos. Consumo. El pago por uso ha sido siempre un tema coherente y es el modelo de pago en la nube en el que paga por los recursos que usa durante un ciclo de facturación.
Si durante este ciclo usa más proceso, paga más. Si usa menos en el ciclo actual, paga menos. Es un mecanismo de precios directo que permite una máxima flexibilidad. Pero Azure también ofrece la capacidad de comprometerse a usar una cantidad establecida de recursos en la nube de antemano y recibir descuentos por esos recursos reservados. Muchos servicios, incluidas las bases de datos, el proceso y el almacenamiento, proporcionan la opción de comprometerse con un nivel de uso y recibir un descuento, en algunos casos de hasta 72%. Al reservar capacidad, se compromete a usar y pagar por una determinada cantidad de recursos de Azure durante un periodo determinado, normalmente 1 o 3 años. Con el respaldo del pago por uso, si se produce un aumento repentino de la demanda que eclipsa lo que ha reservado previamente, solo paga por los recursos adicionales que superen la reserva. Este modelo le permite reconocer ahorros importantes en cargas de trabajo confiables y coherentes, a la vez que tiene la flexibilidad de aumentar rápidamente la superficie de la nube a medida que surge la necesidad. Mantenimiento. La flexibilidad de la nube permite ajustar rápidamente los recursos en función de la demanda. El uso de grupos de recursos puede ayudar a mantener todos los recursos organizados. Para controlar los costos, es importante mantener el entorno en la nube. Por ejemplo, cada vez que se aprovisiona una máquina virtual, también se aprovisionan recursos adicionales, como los de almacenamiento y redes. Si desaprovisiona la máquina virtual, es posible que esos recursos adicionales no se desaprovisionen al mismo tiempo, ya sea de forma intencionada o involuntaria. Al vigilar los recursos y asegurarse de que no mantiene los que ya no son necesarios, puede ayudar a controlar los costos de la nube. Geografía. Al aprovisionar la mayoría de los recursos en Azure, debe definir una región donde se implementará el recurso. La infraestructura de Azure se distribuye de forma global, lo que le permite implementar los servicios de manera centralizada, acercarlos a los clientes o una solución intermedia. Esta implementación global tiene diferencias de precios globales. El costo de la energía, la mano de obra, los impuestos y las tarifas varían en función de la ubicación. Debido a estas variaciones, los recursos de Azure pueden diferir en los costos de implementación en función de la región. El tráfico de red también se ve afectado por la geografía. Por ejemplo, es menos costoso mover información dentro de Europa que hacerlo de Europa a Asia o Sudamérica. Tráfico de red. Las zonas de facturación son un factor a la hora de determinar el costo de algunos servicios de Azure. El ancho de banda hace referencia a los datos que entran y salen de los centros de datos de Azure. Algunas transferencias de datos entrantes, datos que se dirigen a los centros de datos de Azure, son gratis. En cuanto a las transferencias de datos salientes, datos que salen de los centros de datos de Azure, el precio de la transferencia de datos se basa en las zonas. Una zona es una agrupación geográfica de regiones de Azure para fines de facturación. La página de precios de ancho de banda tiene información adicional sobre los precios de la entrada, salida y transferencia de datos. Tipo de suscripción. Algunos tipos de suscripciones de Azure también incluyen provisiones de uso que afectan a los costos. Por ejemplo, una suscripción de evaluación gratuita de Azure proporciona acceso a una serie de productos de Azure gratis durante 12 meses. También incluye un crédito para gastar en los primeros 30 días de la suscripción. Obtendrá acceso a más de 25 productos que siempre son gratuitos, según la disponibilidad de recursos y regiones. Azure Marketplace. Azure Marketplace le permite comprar soluciones y servicios basados en Azure de proveedores de terceros. Podría tratarse de un servidor con software preinstalado y configurado, o dispositivos de firewall de red administrados, o bien conectores para servicios de copia de seguridad de terceros. Al comprar productos desde Azure Marketplace, es posible que no solo pague por los servicios de Azure que usa, sino también por los servicios o la experiencia del proveedor de terceros. El proveedor establece las estructuras de facturación. Todas las soluciones disponibles en Azure Marketplace están certificadas y son compatibles con las directivas y los estándares de Azure. Las directivas de certificación pueden variar en función del tipo de servicio o solución, y del servicio de Azure implicado. Las directivas de certificación de Marketplace comercial tienen información adicional sobre las certificaciones de Azure Marketplace.
Comparación de las calculadoras de precios y costo total de propiedad. Las calculadoras de precios y de costo total de propiedad, TCO, le ayudan a comprender los posibles gastos de Azure. Las dos calculadoras son accesibles desde Internet y permiten crear una configuración. Pero las dos calculadoras tienen propósitos muy diferentes. Calculadora de precios. La calculadora de precios está diseñada para proporcionarle un costo estimado para el aprovisionamiento de recursos en Azure. Puede obtener una estimación de recursos individuales, crear una solución o usar un escenario de ejemplo para ver una estimación del gasto de Azure. La calculadora de precios se centra en el costo de los recursos aprovisionados en Azure. Nota. La calculadora de precios solo tiene fines informativos. Los precios son solo una estimación. No se aprovisiona nada al agregar recursos a la calculadora de precios y no se le cobrará por ningún servicio que seleccione. Con la calculadora de precios, puede calcular los costos de cualquier recurso aprovisionado, incluidos los de proceso, almacenamiento y red asociados. Incluso puede tener en cuenta diferentes opciones de almacenamiento, como el tipo de almacenamiento, el nivel de acceso y la redundancia. Calculadora de TCO. La calculadora de TCO está diseñada para ayudarle a comparar los costos de ejecución de una infraestructura local en comparación con una infraestructura en la nube de Azure. Con la calculadora de TCO, se especifica la configuración de infraestructura actual, incluidos los servidores, las bases de datos, el almacenamiento y el tráfico de red saliente. Después, la calculadora de TCO compara los costos previstos del entorno actual con un entorno de Azure que admite los mismos requisitos de infraestructura. Con la calculadora de TCO, escribe la configuración, agrega suposiciones como los costos de mano de obra de TI y de energía. Y obtiene una estimación de la diferencia de costos para ejecutar el mismo entorno en el centro de datos actual o en Azure. Ejercicio. Estimación de los costos de la carga de trabajo con la calculadora de precios. En este ejercicio, usará la calculadora de precios para calcular el costo de ejecutar una aplicación web básica en Azure. Para empezar se definirán los servicios de Azure que necesita. Nota. La calculadora de precios solo tiene fines informativos. Los precios son solo una estimación y no se le cobrará por ningún servicio que seleccione. Definición de los requisitos. Antes de ejecutar la calculadora de precios, debe hacerse una idea de los servicios de Azure que necesita. En el caso de una aplicación web básica hospedada en el centro de datos, podría ejecutar una configuración similar a la siguiente. Una aplicación web ASP.NET que se ejecuta en Windows. La aplicación web proporciona información sobre el inventario de productos y los precios. Hay dos máquinas virtuales que se conectan mediante un equilibrador de carga central. La aplicación web se conecta a una base de datos de SQL Server que contiene información de inventario y de precios. Para migrar a Azure, podría usar instancias de Azure Virtual Machines, de forma similar a las máquinas virtuales que se usan en el centro de datos. Usar Azure Application Gateway para el equilibrio de carga. Usar Azure SQL Database para almacenar información de inventario y de precios. En este diagrama se muestra la configuración básica. En la práctica, definiría sus requisitos con mayor detalle. Pero estos son algunos hechos básicos y requisitos para empezar. La aplicación se usa internamente. No es accesible para los clientes. Esta aplicación no requiere una gran cantidad de potencia informática. Las máquinas virtuales y la base de datos se ejecutan de forma constante, 730 horas por mes. La red procesa aproximadamente 1 terabyte de datos al mes. No es necesario configurar la base de datos para cargas de trabajo de alto rendimiento y no se requieren más de 32 GB de almacenamiento. Explorar la calculadora de precios. Comencemos con un paseo rápido por la calculadora de precios. Vaya a la calculadora de precios. Observe las pestañas siguientes. Productos. Aquí es donde elige los servicios de Azure que quiere incluir en la estimación. Probablemente pasará la mayor parte del tiempo aquí. Escenarios de ejemplo. Aquí encontrará varias arquitecturas de referencia, o soluciones comunes basadas en la nube, que puede usar como punto de partida. Estimaciones guardadas. Aquí encontrará las estimaciones que ha guardado antes.
Preguntas más frecuentes. Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la calculadora de precios. Calcular la solución. Aquí agregará a la calculadora cada servicio de Azure que necesite. A continuación, configure cada servicio para que se ajuste a sus necesidades. Sugerencia. Asegúrese de que la calculadora esté limpia, es decir, que no se muestre nada en la cotización. Puede restablecer la estimación seleccionando el icono de la papelera junto a cada elemento. En la pestaña Productos, seleccione el servicio de cada una de estas categorías. Desplácese hasta la parte inferior de la página. Cada servicio aparece con su configuración predeterminada. En Virtual Machines, establezca estos valores. Configurar los servicios para que coincidan con los requisitos. Deje las opciones restantes en sus valores actuales. En Azure SQL Database, establezca estos valores. En Application Gateway, establezca estos valores. Deje las opciones restantes en sus valores actuales. Revisar, compartir y guardar la estimación. En la parte inferior de la página, verá el costo total estimado de ejecutar la solución. Si lo desea, puede cambiar el tipo de moneda. En este punto, tiene algunas opciones. Seleccione Exportar para guardar la estimación como documento de Excel. Seleccione Guardar o Guardar como para guardar la estimación en la pestaña Estimaciones guardadas para más adelante. Seleccione Compartir para generar una dirección URL de modo que pueda compartir la estimación con su equipo. Ahora tiene una estimación de costos que puede compartir con su equipo. Puede realizar ajustes a medida que detecta cualquier cambio en sus requisitos. Ejercicio. Comparación de los costos de carga de trabajo mediante la calculadora de TCO. En este ejercicio, usará la calculadora de costo total de propiedad, TCO, para comparar el costo de ejecutar una carga de trabajo de ejemplo en el centro de datos en lugar de en Azure. Imagine que planea mover algunas de las cargas de trabajo locales a la nube. Pero primero, debe saber más sobre cómo trasladar de una estructura de costos relativamente fija a una estructura de costos mensual en curso. Tendrá que investigar si existe algún ahorro potencial de costos en el traslado del centro de datos a la nube durante los próximos 3 años. Debe tener en cuenta todos los costos potencialmente ocultos que participan en el funcionamiento local y en la nube. En lugar de recopilar manualmente todo lo que piense que podría estar incluido, use la calculadora de TCO como punto de partida. Ajuste las proyecciones de costos proporcionadas para que coincidan con el entorno local. Nota. Recuerde que no se necesita una suscripción a Azure para trabajar con la calculadora de TCO. Supongamos que ejecuta 2 conjuntos, o bancos, de 50 máquinas virtuales, VM, en cada banco. El primer banco de máquinas virtuales ejecuta Windows Server en la virtualización de Hyper-V. El segundo banco de máquinas virtuales ejecuta Linux en la virtualización de VMware. También hay una red de área de almacenamiento, SAN, con 60 terabytes de almacenamiento en disco. Debe usar un ancho de banda de red de salida estimado de 15 terabytes cada mes. También hay varias bases de datos implicadas, pero por ahora omitirá esos detalles. Recuerde que la calculadora de TCO involucra 3 pasos. Definir las cargas de trabajo. Escriba las especificaciones de la infraestructura local en la calculadora de TCO. Vaya a Calculadora de TCO. En Definir las cargas de trabajo, seleccione Agregar carga de trabajo del servidor para crear una fila para el banco de VM de Windows Server. En Servidores, establezca el valor para cada una de estas opciones. Seleccione Agregar carga de trabajo del servidor para crear una segunda fila para el banco de VM Linux. Luego, especifique la configuración de estos parámetros. En Almacenamiento, seleccione Agregar almacenamiento. Luego, especifique la configuración de estos parámetros.
En redes, establezca ancho de banda de salida en 15 terabytes. Seleccione Next, siguiente. Aquí, especifique la moneda. Para mayor brevedad, deje los campos restantes con sus valores predeterminados. En la práctica, ajustaría cualquier proyección de costos y realizaría ajustes para que coincidan con el entorno local actual. En la parte superior de la página, seleccione la moneda. En este ejemplo se usa dólar estadounidense, USD. Seleccione Next, siguiente. Visualización del informe. Dedique un momento a revisar el informe generado. Recuerde que se le ha encargado investigar el ahorro de costos para el centro de datos europeo en los próximos 3 años. Para realizar estos ajustes, establezca periodo de tiempo en 3 años. Establezca región en norte de Europa. Desplácese hasta el resumen en la parte inferior. Verá una comparación de la ejecución de las cargas de trabajo en el centro de datos en lugar de en Azure. Seleccione descargar para descargar o imprimir una copia del informe en formato PDF. Excelente trabajo. Ahora tiene la información que puede compartir con su director financiero. Si necesita realizar ajustes, puede volver a consultar la calculadora de TCO para generar un informe nuevo. Descripción de la herramienta Azure Cost Management. Microsoft Azure es un proveedor de nube global, lo que significa que puede aprovisionar recursos en cualquier parte del mundo. Puede aprovisionar recursos rápidamente para satisfacer una demanda repentina, para probar una nueva característica o en caso de accidente. Si aprovisiona accidentalmente nuevos recursos, es posible que no lo sepa hasta que le llegue la factura. Cost Management es un servicio de Azure que ayuda a evitar esas situaciones. ¿Qué es Cost Management? Cost Management proporciona la capacidad de comprobar rápidamente los costos de los recursos de Azure. Crear alertas basadas en el gasto de recursos y crear presupuestos que se pueden usar para automatizar la administración de recursos. El análisis de costos es un subconjunto de Cost Management que proporciona una vista rápida de los costos de Azure. Con el análisis de costos, puede ver rápidamente el costo total de varias maneras diferentes, incluido por ciclo de facturación, región, recurso, etc. Los análisis de costos se usan para explorar y analizar los costos de su organización. Puede ver los costos agregados por organización para saber dónde se acumulan estos e identificar las tendencias de gasto. Además, puede ver los costos acumulados con el tiempo para estimar las tendencias de costos mensual, trimestral o incluso anualmente con respecto a un presupuesto. Alertas sobre los costos. Las alertas de costos proporcionan una única ubicación para comprobar rápidamente todos los diferentes tipos de alertas que pueden aparecer en el servicio Cost Management. Los 3 tipos de alertas que pueden aparecer son las siguientes. Alertas de presupuesto, alertas de crédito, alertas de cuota de gasto de departamento, alertas de presupuesto. Las alertas de presupuesto le envían una notificación cuando el gasto, en función del uso o coste, alcanza o supera la cantidad definida en la condición de alerta del presupuesto. Los presupuestos de Cost Management se crean mediante Azure Portal o la API de consumo de Azure. En Azure Portal, los presupuestos se definen por el costo. Al usar Azure Consumption API, los presupuestos se definen por costo o por uso de consumo. Las alertas de presupuesto admiten presupuestos basado en costes o en uso. Las alertas de presupuesto se generan automáticamente cada vez que se cumplen las condiciones de alerta de presupuesto. Puede ver todas las alertas de costes en Azure Portal. Cada vez que se genera una alerta, aparece en las alertas de costo. También se envía un correo electrónico de alerta a los usuarios de la lista de destinatarios de alertas del presupuesto. Alertas de crédito. Las alertas de crédito le avisan cuando se consumen los compromisos monetarios de crédito de Azure. Los compromisos monetarios son para organizaciones con contratos Enterprise, EA. Las alertas de crédito se generan de forma automática al 90% y al 100% del saldo de crédito de Azure. Cada vez que se genera una alerta, se refleja en las alertas sobre los costos y en el correo electrónico que se envía a los propietarios de la cuenta. Alertas de cuota de gasto de departamento. Las alertas de cuota de gasto de departamento notifican cuando el gasto del departamento alcanza un umbral fijo de la cuota. Las cuotas de gasto se configuran en el portal de EA. Cada vez que se alcanza un umbral, se genera un correo electrónico para los propietarios del departamento y se muestra en las alertas sobre los costos. Por ejemplo, el 50% o el 75% de la cuota. Presupuestos.
Un presupuesto es donde se establece un límite de gasto para Azure. Puede establecer presupuestos basados en una suscripción, un grupo de recursos, un tipo de servicio u otros criterios. Al establecer un presupuesto, también establecerá una alerta de presupuesto. Cuando el presupuesto alcanza el nivel de alerta de presupuesto, desencadenará una alerta de presupuesto que se muestra en el área de alertas de costos. Si se configuran, las alertas de presupuesto también enviarán una notificación por correo electrónico de que se ha desencadenado un umbral de alerta de presupuesto. Un uso más avanzado de los presupuestos permite que las condiciones presupuestarias desencadenen la automatización que suspende o modifica los recursos una vez que se haya producido la condición del desencadenador. Descripción de la finalidad de las etiquetas. A medida que el uso que hacemos de la nube va en aumento, es cada vez más importante mantenerse organizado. Una buena estrategia de organización nos ayudará a conocer cuál es nuestro uso de la nube, así como a administrar los costos. Un método para organizar los recursos relacionados es colocarlos en sus propias suscripciones. También se pueden usar grupos de recursos para administrarlos. Las etiquetas de recursos son otra forma de organizar recursos. Las etiquetas proporcionan información extra, o metadatos, sobre los recursos. Estos metadatos son útiles para lo siguiente. Administración de recursos. Las etiquetas permiten localizar recursos asociados a cargas de trabajo, entornos, unidades de negocio y propietarios específicos y actuar al respecto. Optimización y administración de costes. Las etiquetas permiten agrupar recursos para que podamos informar sobre los costes, asignar centros de costes internos, mantener los presupuestos a raya y predecir costes estimados. Administración de operaciones. Las etiquetas permiten agrupar recursos según la importancia que tiene su disponibilidad para nuestro negocio. Esta agrupación nos ayuda a formular acuerdos de nivel de servicio, SLA, que constituyen una garantía de rendimiento o de tiempo de actividad entre nosotros y nuestros usuarios. Seguridad. Las etiquetas permiten clasificar los datos según su nivel de seguridad, por ejemplo, públicos o confidenciales. Gobernanza y cumplimiento normativo. Las etiquetas permiten identificar los recursos que cumplen con los requisitos de gobernanza o cumplimiento normativo, como la norma ISO 27001. Las etiquetas también pueden formar parte de nuestros esfuerzos de aplicación de estándares. Así, podríamos exigir que todos los recursos se etiqueten con un nombre de departamento o propietario. Automatización y optimización de las cargas de trabajo. Las etiquetas pueden servir para ver todos los recursos que participan en implementaciones complejas. Por ejemplo, podemos etiquetar un recurso con su nombre de aplicación o carga de trabajo asociado y usar un software como Azure DevOps para realizar tareas automatizadas en esos recursos. ¿Cómo se administran las etiquetas de recursos? Puede agregar, modificar o eliminar etiquetas de recursos mediante Windows PowerShell, la CLI de Azure, plantillas de Azure Resource Manager, la API REST o Azure Portal. Puede usar Azure Policy para aplicar reglas de etiquetado y convenciones. Así, podemos requerir que se agreguen determinadas etiquetas a los nuevos recursos a medida que se aprovisionan. Asimismo, podemos definir reglas que vuelvan a aplicar etiquetas que se han quitado. Los recursos no heredan etiquetas de suscripciones y grupos de recursos, lo que significa que puede aplicar etiquetas en un nivel y no hacer que se muestren automáticamente en otro nivel. Lo que le permite crear esquemas de etiquetado personalizados que cambien según el nivel, recurso, grupo de recursos, suscripción, etc. Ejemplo de una estructura de etiquetado. Una etiqueta de recurso se compone de un nombre y un valor. Podemos asignar una o más etiquetas a cada recurso de Azure. Recordemos que no es necesario requerir que una etiqueta específica esté presente en todos los recursos. Por ejemplo, podemos decidir que solo los recursos críticos tengan la etiqueta Impact. De este modo, todos aquellos recursos que no estén etiquetados no se considerarán como críticos. Comprobación de conocimientos 1. ¿Qué característica de Azure puede ayudar a mantener la organización y a realizar el seguimiento del uso en función de los metadatos asociados a los recursos?
¿Cuál es el mejor método para calcular el costo de la migración a la nube mientras se incurre en costos mínimos? Las etiquetas permiten asociar metadatos a un recurso para ayudar a realizar el seguimiento de la administración de recursos, los costos y la optimización, la seguridad, etc. La calculadora de costo total de propiedad permite introducir la infraestructura y los requisitos actuales, y proporciona una estimación para la ejecución en la nube. En este módulo, ha obtenido información sobre los factores que afectan a los costos en Azure y las herramientas para ayudarle a predecir los costos potenciales y supervisar y controlar los costos. Segundo módulo. Descripción de las características y herramientas de Azure para la gobernanza y el cumplimiento. En este módulo se presentan las herramientas que pueden ayudar con la gobernanza y el cumplimiento dentro de Azure. Descripción del propósito de Azure Blueprints. ¿Qué ocurre cuando nuestra nube empieza a crecer por encima de una sola suscripción o entorno? ¿Cómo puede escalar la configuración de las características? ¿Cómo puede aplicar la configuración y las directivas en nuevas suscripciones? Azure Blueprints le permite estandarizar las implementaciones de entorno o suscripción en la nube. En lugar de tener que configurar características como Azure Policy para cada nueva suscripción. Con Azure Blueprints puede definir la configuración repetible y las directivas que se aplican a medida que se crean suscripciones. Necesita un nuevo entorno de pruebas y desarrollo. Azure Blueprints permite implementar un nuevo entorno de pruebas y desarrollo con las opciones de seguridad y cumplimiento ya configuradas. De este modo, los equipos de desarrollo pueden crear e implementar rápidamente nuevos entornos sabiendo que se crean de acuerdo con los estándares organizativos. ¿Qué son los artefactos? Cada componente de la definición de un plano técnico se denomina artefacto. Es posible que los artefactos no tengan parámetros adicionales, configuraciones. Un ejemplo es la directiva implementar la detección de amenazas en servidores SQL Server, que no requiere ninguna configuración adicional. Los artefactos también pueden contener uno o más parámetros que se pueden configurar. En la siguiente captura de pantalla se muestra la directiva ubicaciones permitidas, que incluye un parámetro que especifica las ubicaciones que se pueden usar. Puede especificar el valor de un parámetro al crear la definición del plano técnico o al asignar la definición del plano a un ámbito. De este modo, puede mantener un plano técnico estándar, pero con la flexibilidad suficiente para especificar los parámetros de configuración pertinentes en cada ámbito en el que se asigne la definición. Azure Blueprints implementa un nuevo entorno en función de todos los requisitos, las opciones y las configuraciones de los artefactos asociados. Los artefactos pueden incluir cosas como las siguientes. Asignaciones de roles. Asignaciones de directivas. Plantillas de Azure Resource Manager. Grupos de recursos. ¿Cómo ayuda Azure Blueprints a supervisar las implementaciones? Azure Blueprints es capaz de crear versiones, lo que le permite establecer una configuración inicial y, después, realizar actualizaciones más adelante y asignar una nueva versión a la actualización. Con el control de versiones, puede realizar pequeñas actualizaciones y realizar un seguimiento de las implementaciones que se usan en el conjunto de configuración. Con Azure Blueprints, la relación entre la definición del plano técnico, lo que debe ser implementado, y su asignación, lo que se ha implementado, permanece. En otras palabras, Azure crea un registro que asocia un recurso con el plano técnico que lo define. Y gracias a esta conexión podemos realizar el seguimiento y la auditoría de nuestras implementaciones. Descripción del propósito de Azure Policy. ¿Cómo puede asegurarse de que estos recursos mantengan su cumplimiento? Puede recibir un aviso cuando la configuración de un recurso cambie. Azure Policy es un servicio de Azure que permite crear, asignar y administrar directivas que controlan o auditan los recursos.
Dichas directivas aplican distintas reglas en las configuraciones de los recursos para que esas configuraciones sigan cumpliendo con los estándares corporativos. ¿Cómo se definen directivas en Azure Policy? Azure Policy permite definir tanto directivas individuales como grupos de directivas relacionadas, lo que se conoce como iniciativas. Azure Policy evalúa los recursos y resalta los que no cumplen las directivas que hemos creado. Azure Policy también puede impedir que se creen recursos no conformes. Las directivas de Azure se pueden establecer en cada nivel, lo que le permite establecer directivas en un recurso específico, un grupo de recursos, una suscripción, etc. Además, las directivas de Azure se heredan, por lo que si establece una directiva de nivel alto, se aplicará automáticamente a todas las agrupaciones que se encuentran dentro del elemento primario. Por ejemplo, si establece una directiva de Azure en un grupo de recursos, todos los recursos creados en ese grupo de recursos recibirán automáticamente la misma directiva. Azure Policy incluye definiciones de iniciativas y directivas integradas para categorías como almacenamiento, redes, proceso, centro de seguridad y supervisión. Por ejemplo, si define una directiva que permite usar exclusivamente un determinado tamaño para las máquinas virtuales, VM, en el entorno. Esa directiva se invoca al crear una nueva máquina virtual y cada vez que se cambia el tamaño de las ya existentes. Azure Policy también evalúa y supervisa todas las máquinas virtuales actuales del entorno, incluidas las máquinas virtuales que se crearon antes de crear la directiva. En algunos casos, Azure Policy puede corregir automáticamente los recursos y configuraciones no conformes para garantizar la integridad del estado de los recursos. Por ejemplo, si todos los recursos de un determinado grupo de recursos deben etiquetarse con la etiqueta AppName y un valor de Special Orders. Azure Policy aplicará automáticamente esa etiqueta si se ha quitado. Sin embargo, sigue conservando el control total del entorno. Si tiene un recurso específico que no desea que Azure Policy corrija automáticamente, puede marcar ese recurso como una excepción y la directiva no corregirá automáticamente ese recurso. Azure Policy se integra con Azure DevOps aplicando directivas de integración continua y canalización de entrega que competen a las fases de implementación anterior y posterior de las aplicaciones. ¿Qué son las iniciativas Azure Policy? Una iniciativa de Azure Policy es una forma de agrupar las directivas relacionadas. La definición de iniciativa contiene todas las definiciones de directiva para facilitar el seguimiento del estado de cumplimiento de cara a un objetivo mayor. Por ejemplo, Azure Policy incluye una iniciativa denominada Habilitar la supervisión en Azure Security Center. Su objetivo es supervisar todas las recomendaciones de seguridad disponibles para todos los tipos de recursos de Azure en Azure Security Center. En esta iniciativa se incluyen las siguientes definiciones de directiva. Supervisar base de datos SQL sin cifrar en Security Center. Esta directiva supervisa servidores y bases de datos SQL sin cifrar. Supervisión de los puntos vulnerables del sistema operativo en Security Center. Esta directiva supervisa los servidores que no cumplen la línea base de la vulnerabilidad del sistema operativo configurada. Supervisar la falta de Endpoint Protection en Security Center. Esta directiva supervisa los servidores que no tienen instalado un agente de Endpoint Protection. La iniciativa Habilitar la supervisión en Azure Security Center contiene más de 100 definiciones de directiva independientes, de hecho. Descripción del propósito de bloqueos de recursos. Los bloqueos de recursos impiden que se eliminen o modifiquen recursos por error. Aun cuando haya directivas de control de acceso basado en roles de Azure, RBAC de Azure, en vigor, sigue existiendo el riesgo de que alguien con el nivel de acceso adecuado elimine recursos de nube críticos. Los bloqueos de recursos impiden que los recursos se eliminen o actualicen, según el tipo de bloqueo. Los bloqueos de recursos se pueden aplicar a recursos individuales, grupos de recursos o incluso a una suscripción completa. Los bloqueos de recursos se heredan, lo que significa que si coloca un bloqueo de recursos en un grupo de recursos, también se aplicará el bloqueo a todos los recursos dentro del grupo. Tipos de bloqueos de recursos. Hay dos tipos de bloqueos de recursos, uno que impide que los usuarios eliminen un recurso y otro que impide que los usuarios lo cambien o eliminen. Eliminar significa que los usuarios autorizados pueden leer y modificar un recurso, pero no eliminarlo. Read-only significa que los usuarios autorizados solo pueden leer recursos, pero no actualizarlos ni eliminarlos. Aplicar este bloqueo es similar a restringir todos los usuarios autorizados a los permisos concedidos por el rol lector.
¿Cómo se administran los bloqueos de recursos? Los bloqueos de recursos se pueden administrar en Azure Portal, PowerShell, la CLI de Azure o con una plantilla de Azure Resource Manager. Para ver, agregar o eliminar bloqueos en Azure Portal, vaya a la sección Configuración del panel Configuración de cualquier recurso en Azure Portal. ¿Cómo se elimina o cambia un recurso bloqueado? Aunque los bloqueos impiden que se produzcan cambios por error, se pueden seguir realizando cambios realizando un proceso de 2 pasos. Para modificar un recurso bloqueado, primero hay que quitar el bloqueo. Tras quitarlo, podemos aplicar cualquier acción que podamos realizar de acuerdo a nuestros permisos. Los bloqueos de recursos se aplican con independencia de los permisos RBAC. Es decir, aun siendo el propietario del recurso, tendremos que quitar el bloqueo antes de poder realizar la actividad bloqueada. Ejercicio. Configuración de un bloqueo de recurso. En este ejercicio, creará un recurso y configurará un bloqueo de recursos. Las cuentas de almacenamiento son uno de los tipos más fáciles de bloqueos de recursos para ver rápidamente el impacto, por lo que usará una cuenta de almacenamiento para este ejercicio. Este ejercicio requiere que tenga su propia suscripción, lo que significa que deberá utilizar su suscripción de Azure para completar el ejercicio. Sin embargo, no se preocupe, todo el ejercicio se puede completar de forma gratuita con los servicios gratuitos durante 12 meses al registrarse para obtener una cuenta de Azure. Para obtener ayuda para registrar una cuenta de Azure, consulte el módulo Creación de una cuenta de Azure. Una vez que haya creado su cuenta gratuita, siga los pasos que se indican a continuación. Si no tiene una cuenta de Azure, puede revisar los pasos para ver el proceso para agregar un bloqueo de recursos simple a un recurso. Tarea 1. Creación de un recurso. Para aplicar un bloqueo de recursos, debe tener un recurso creado en Azure. La primera tarea se centra en la creación de un recurso que, a continuación, puede bloquear en las tareas posteriores. Inicie sesión en Azure Portal en https://portal.azure.com. Seleccione Crear un recurso. En Categorías, seleccione Almacenamiento. En Cuenta de almacenamiento, seleccione Crear. En la pestaña Aspectos básicos del panel Crear cuenta de almacenamiento, rellene la siguiente información. Deje los valores predeterminados para todo lo demás. Seleccione Revisar y Crear para revisar la configuración de su cuenta de almacenamiento y permitir que Azure valide la configuración. Espere la notificación de que la cuenta se creó correctamente. Seleccione Ir al recurso. Tercer módulo. Descripción de las características y herramientas para administrar e implementar recursos de Azure. En este módulo, se describen las herramientas que facilitan la administración de los recursos del entorno local y de Azure. Descripción de las plantillas de Azure Resource Manager y Azure ARM. Azure Resource Manager, ARM, es el servicio de implementación y administración de Azure. Proporciona una capa de administración que le permite crear, actualizar y eliminar recursos de la cuenta de Azure. Cada vez que haga algo con los recursos de Azure, ARM está implicado. Cuando un usuario envía una solicitud de cualquiera de las herramientas, API o SDK de Azure, ARM la recibe. ARM autentica y autoriza la solicitud. Después, ARM envía la solicitud al servicio de Azure, que lleva a cabo la acción solicitada. Verá resultados y funcionalidades coherentes en todas las herramientas, ya que todas las solicitudes se controlan mediante la misma API. Ventajas de Azure Resource Manager. Con Azure Resource Manager, puede realizar lo siguiente. Administrar la infraestructura mediante plantillas declarativas en lugar de scripts. Una plantilla de Resource Manager es un archivo JSON que define lo que quiere implementar en Azure.
Implementar, administrar y supervisar todos los recursos de la solución en grupo, en lugar de controlarlos individualmente. Vuelva a implementar la solución a lo largo del ciclo de vida de desarrollo y tenga la seguridad de que los recursos se implementan en un estado coherente. Defina las dependencias entre recursos de modo que se implementen en el orden correcto. Aplique control de acceso a todos los servicios, puesto que RBAC se integra de forma nativa en la plataforma de administración. Aplicar etiquetas a los recursos para organizar de manera lógica todos los recursos de la suscripción. Comprenda la facturación de la organización viendo los costos de un grupo de recursos que comparten la misma etiqueta. En el vídeo siguiente se proporciona información general sobre cómo puede usar diferentes herramientas de Azure con ARM para administrar el entorno. Azure Resource Manager has several features that you can use to organize resources, enforce standards, and protect your critical Azure resources from accidental deletion. Resource groups are containers for resources deployed on Azure. By placing resources of similar usage, type, or location in the same resource group, you can provide some order and organization to your Azure resources. Tags allow you to improve the organization of your resources even further. You can use tags to associate custom details with a resource or resource group such as a cost center or billing department. Resource groups and tags are great for helping you organize existing resources or groups. But how do you make sure that new resources follow the same rules? You can use Azure policies to ensure that new resources use the same tags as existing resources, keeping things organized. How do you protect your resources once they've been deployed? Role-based access control provides fine-grained access management for your Azure resources, allowing you to grant users the specific rights they need to perform their jobs. IT personnel can manage settings, developers can have read-only access, and administrators can have complete control all at the same time. You can even prevent resources from being deleted accidentally. By enabling resource locks, you can block the ability to delete a resource or prevent changes to it by marking it as read-only. Azure Resource Manager provides you with the tools you need to keep your resources organized and secure. Plantillas de ARM. La infraestructura como código es un concepto en el que la infraestructura se administra como líneas de código. Aprovechar Azure Cloud Shell, Azure PowerShell o la CLI de Azure son algunos ejemplos de uso del código para implementar la infraestructura en la nube. Las plantillas de ARM son otro ejemplo de infraestructura como código en acción. Al usar plantillas de ARM, puede describir los recursos que quiere usar en un formato JSON declarativo. Con una plantilla de ARM, el código de implementación se comprueba antes de que se ejecute cualquier código. Esto garantiza que los recursos se crearán y se conectarán correctamente. A continuación, la plantilla organiza la creación de esos recursos en paralelo. Es decir, si necesita 50 instancias del mismo recurso, se crean las 50 instancias al mismo tiempo. Por último, el desarrollador, profesional de DevOps o profesional de TI solo tiene que definir el estado y la configuración de cada recurso en la plantilla de Resource Manager. Y la plantilla hace el resto. Las plantillas pueden incluso ejecutar scripts de PowerShell y Bash antes o después de configurar el recurso. Ventajas del uso de plantillas de ARM. Las plantillas de ARM proporcionan muchas ventajas al planear la implementación de recursos de Azure. Algunas de esas ventajas son las siguientes. Sintaxis declarativa. Las plantillas de Resource Manager permiten crear e implementar una infraestructura de Azure completa de forma declarativa. La sintaxis declarativa significa que declara lo que quiere implementar, pero no es necesario escribir los comandos de programación y la secuencia reales para implementar los recursos. Resultados repetibles. Implemente repetidamente la infraestructura a lo largo del ciclo de vida del desarrollo y tenga la seguridad de que los recursos se implementan de forma coherente. Puede usar la misma plantilla de ARM para implementar varios entornos de desarrollo y pruebas, sabiendo que todos los entornos son los mismos. Orquestación. No tiene que preocuparse por la complejidad de las operaciones de ordenación. Azure Resource Manager orquesta la implementación de recursos interdependientes para que se creen en el orden correcto.
Siempre que sea posible, Azure Resource Manager implementa los recursos en paralelo para que las implementaciones finalicen más rápido que las implementaciones en serie. La plantilla se implementa mediante un comando, en lugar de hacerlo con varios comandos imperativos. Archivos modulares. Puede dividir las plantillas en componentes más pequeños y reutilizables y vincularlos en el momento de la implementación. También puede anidar una plantilla dentro de otra. Por ejemplo, podría crear una plantilla para una pila de máquinas virtuales y, después, anidar esa plantilla dentro de las que implementan entornos completos. Y esa pila de máquinas virtuales se implementará de forma coherente en cada una de las plantillas de entorno. Extensibilidad. Con los scripts de implementación, puede agregar scripts de PowerShell o BAS a las plantillas. Los scripts de implementación amplían su capacidad para configurar recursos durante la implementación. Un script se puede incluir en la plantilla, o bien almacenarse en un origen externo y hacerle referencia en la plantilla. Los scripts de implementación le ofrecen la posibilidad de completar la configuración del entorno integral en una sola plantilla de ARM. Comprobación de conocimientos 1. ¿Qué servicio le ayuda a administrar los entornos de Azure, locales y de varias nubes? ¿Qué dos componentes podría usar para implementar una implementación de infraestructura como código? Azure Arc, junto con Azure Resource Manager, le permite ampliar el cumplimiento y la supervisión de Azure a las configuraciones híbridas y de varias nubes. Azure Blueprints aplica directivas de forma automatizada y las plantillas de ARM le permiten implementar el recurso como código. El uso conjunto de los dos ayuda a garantizar que se implementen recursos coherentes y compatibles. En este módulo, se han presentado características y herramientas para administrar e implementar recursos de Azure. Ha obtenido información sobre Azure Portal, una interfaz gráfica para administrar recursos de Azure. La línea de comandos y las herramientas de scripting que ayudan a implementar o configurar recursos. También ha obtenido información sobre los servicios de Azure que le ayudan a administrar el entorno local y multinube desde Azure. En este módulo, se le presentarán herramientas que le ayudarán a supervisar el entorno y las aplicaciones, tanto en Azure como en entornos locales o de varias nubes. Descripción del propósito de Azure Advisor. Azure Advisor evalúa los recursos de Azure y hace recomendaciones que contribuyen a mejorar la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento, lograr la excelencia operativa y reducir los costos. Azure Advisor está diseñado para ayudarle a ahorrar tiempo en la optimización en la nube. El servicio de recomendaciones sugiere medidas que puede adoptar de inmediato, posponer o descartar. Las recomendaciones están disponibles con Azure Portal y la API. Además, es posible configurar notificaciones para estar al tanto de las nuevas recomendaciones. Cuando está en Azure Portal, el panel de Advisor muestra recomendaciones personalizadas para todas las suscripciones. Puede usar filtros a fin de seleccionar recomendaciones para suscripciones, grupos de recursos o servicios específicos. Las recomendaciones se dividen en 5 categorías. La fiabilidad se usa para garantizar y mejorar la continuidad de las aplicaciones críticas para la empresa. La seguridad se usa para detectar amenazas y vulnerabilidades que podrían conducir a vulneraciones de la seguridad. El rendimiento se usa para mejorar la velocidad de las aplicaciones. La excelencia operativa se usa para aumentar la eficiencia de procesos y flujos de trabajo, mejorar la administración de recursos y obtener procedimientos recomendados para la implementación. El costo se usa para optimizar y reducir el gasto general de Azure. En la imagen siguiente se muestra el panel de Azure Advisor. Descripción de Azure Service Health. Microsoft Azure proporciona una solución global en la nube para ayudarle a administrar sus necesidades de infraestructura, llegar a sus clientes, innovar y adaptarse rápidamente. Conocer el estado de la infraestructura global de Azure y los recursos individuales podría parecer una tarea abrumadora.
Azure Service Health le permite realizar un seguimiento de los recursos de Azure, tanto los recursos implementados específicamente como el estado general de Azure. Azure Service Health lo hace combinando 3 servicios de Azure diferentes. Estado de Azure es una visión general del estado de Azure de forma global. Estado de Azure informa de las interrupciones de servicio en Azure en la página de estado de Azure. La página es una vista global del estado de todos los servicios y regiones de Azure. Es una buena referencia de los incidentes con un impacto generalizado. Service Health proporciona una vista más limitada del estado de los servicios y regiones de Azure. Se centra en los servicios y regiones de Azure que usa. Es el mejor lugar para buscar comunicaciones que afecten a los servicios relativas a interrupciones, actividades de mantenimiento planeado y otros avisos de mantenimiento. Ya que tras la autenticación, Service Health conoce los servicios y recursos que usa en la actualidad. Incluso puede configurar las alertas de Service Health para que le envíen notificaciones cuando se produzcan problemas del servicio. Mantenimientos planeados o cualquier otro cambio que pueda afectar a los servicios y regiones de Azure que usa. Resource Health es una vista personalizada de los recursos reales de Azure. Proporciona información sobre el estado de los recursos en la nube individuales, como una instancia de máquina virtual concreta. Mediante Azure Monitor también puede configurar alertas que le notifiquen los cambios de disponibilidad de los recursos en la nube. Con el estado de Azure, Service Health y Resource Health, Azure Service Health ofrece una vista completa de todo el entorno de Azure. Desde el estado global de los servicios y regiones de Azure hasta los recursos específicos. Además, las alertas históricas se almacenan y son accesibles para su revisión posterior. Algo que inicialmente pensó que era una simple anomalía que se ha convertido en una tendencia, se puede revisar e investigar fácilmente gracias a las alertas históricas. Por último, en caso de que un evento afecte a una carga de trabajo que ejecute, Azure Service Health proporciona vínculos para prestar soporte. Descripción de Azure Monitor. Azure Monitor es una plataforma para recopilar datos sobre los recursos, analizar esos datos, visualizar la información e incluso actuar en función de los resultados. Azure Monitor puede supervisar los recursos de Azure, los recursos locales e incluso los recursos de varias nubes, como las máquinas virtuales hospedadas con otro proveedor de nube. En el diagrama siguiente se muestra lo completo que es Azure Monitor. A la izquierda aparece una lista de los orígenes de los datos de métricas y registros, que pueden recopilarse en cada nivel de la arquitectura de aplicaciones. Desde la aplicación hasta el sistema operativo y la red. En el centro, los datos de registro y métricas se almacenan en repositorios centrales. A la derecha, los datos se usan de diversas formas. Puede ver el rendimiento histórico y en tiempo real de cada nivel de la arquitectura, o bien consultar información combinada y detallada. Los datos se muestran en diferentes niveles para distintas audiencias. Puede ver informes de alto nivel en el panel de Azure Monitor o crear vistas personalizadas mediante consultas de Power BI y Custo. Además, puede usar los datos para ayudarle a reaccionar ante eventos críticos en tiempo real gracias a las alertas enviadas a los equipos por SMS, correo electrónico, etc. También puede usar umbrales que desencadenen la funcionalidad de escalado automático para ajustarse a la demanda. Azure Log Analytics. Azure Log Analytics es la herramienta de Azure Portal donde escribirá y ejecutará consultas de registro en los datos recopilados por Azure Monitor. Log Analytics es una herramienta sólida que admite consultas sencillas, complejas y análisis de datos. Puede escribir una consulta sencilla que devuelva un conjunto de registros y, después, usar las características de Log Analytics para ordenarlos, filtrarlos y analizarlos. Puede escribir una consulta avanzada para realizar análisis estadísticos y visualizar los resultados en un gráfico para identificar una tendencia determinada. Tanto si trabaja con los resultados de las consultas de forma interactiva como si los usa con otras características de Azure Monitor, como las alertas de consultas de registros o los libros. Log Analytics es la herramienta que va a usar para escribir y probar esas consultas. Alertas de Azure Monitor. Las alertas de Azure Monitor son una manera automatizada de mantenerse informado cuando Azure Monitor detecta que se cruza un umbral. Establezca las condiciones de alerta, las acciones de notificación y, después, las alertas de Azure Monitor notifican cuando se desencadena una alerta. En función de la configuración, las alertas de Azure Monitor también pueden intentar realizar acciones correctivas.
Las alertas se pueden configurar para supervisar los registros y desencadenarse en determinados eventos de registro. O bien se pueden establecer para supervisar métricas y desencadenarse cuando se crucen determinadas métricas. Por ejemplo, podría establecer una alerta basada en métricas para notificarle cuando el uso de CPU de una máquina virtual ha superado el 80%. Las reglas de alertas basadas en métricas proporcionan alertas casi en tiempo real con valores numéricos. Las reglas basadas en los registros permiten una lógica compleja con datos de varios orígenes. Las alertas de Azure Monitor usan grupos de acciones para configurar a quién realizar la notificación y qué acción realizar. Un grupo de acciones es simplemente una colección de preferencias de notificaciones y acciones que se asocian a una o varias alertas. Azure Monitor, Service Health y Azure Advisor usan grupos de acciones para notificarle cuando se ha desencadenado una alerta. Application Insights. Application Insights, una característica de Azure Monitor, supervisa las aplicaciones web. Application Insights es capaz de supervisar aplicaciones que se ejecutan en Azure, en el entorno local o en otro entorno de nube. Hay dos maneras de configurar Application Insights para ayudar a supervisar la aplicación. Puede instalar un SDK en la aplicación, o bien puede usar el agente de Application Insights. El agente de Application Insights se admite en C#, .NET, VB, .NET, Java, JavaScript, Node, JS y Python. Una vez que Application Insights esté en funcionamiento, puede usarlo para supervisar una amplia gama de información, como la siguiente: tasas de solicitudes, tiempos de respuesta y tasas de error. Las tasas de dependencia, los tiempos de respuesta y las tasas de error muestran si los servicios externos ralentizan el rendimiento. Vistas de página y rendimiento de carga notificados por los exploradores de los usuarios. Llamadas AJAX desde páginas web, incluyendo tasas, tiempos de respuesta y tasas de error. Recuentos de usuarios y sesiones. Contadores de rendimiento de las máquinas de servidor de Windows o Linux, como CPU, memoria y uso de la red. Application Insights no solo le ayuda a supervisar el rendimiento de la aplicación, sino que también se puede configurar para enviar periódicamente solicitudes sintéticas a la aplicación, lo que le permite comprobar el estado y supervisarla incluso durante periodos de poca actividad. Comprobación de conocimientos 1. ¿Cuál no es una de las categorías de recomendación de Azure Advisor? Recibirá una notificación por correo electrónico de que las máquinas virtuales, VM, de una región de Azure donde tiene máquinas virtuales implementadas están experimentando una interrupción. ¿Qué componente de Azure Service Health le indicará si la aplicación se ha visto afectada? Las 5 categorías de recomendación de Azure Advisor son: confiabilidad, seguridad, rendimiento, excelencia operativa y costo. Resource Health es una vista personalizada de los recursos reales de Azure. Proporciona información sobre el estado de los recursos en la nube individuales. En este módulo, ha recibido una introducción a herramientas que le ayudarán a supervisar el entorno y las aplicaciones, tanto en Azure como en entornos locales o de varias nubes. Y con esto hemos finalizado la ruta 3 de Azure Fundamentals. Un saludo.